El grupo A está conformado por el trastorno paranoide, esquizoide y esquizotípico. El grupo A se caracteriza por parecer raro o excéntrico. 1. Trastorno paranoide. Para diagnosticar un trastorno paranoide de la personalidad, los pacientes deben tener desconfianza persistente y sospechar de los demás con más o 4 de los siguientes criterios. Sospecha injustificada de que otras personas los están explotando, dañando o decepcionando. Preocupación por dudas injustificadas sobre la fiabilidad de sus amigos y compañeros de trabajo. Renuencia a confiar en los demás frente al temor de que la información sea utilizada en su contra. Malinterpretación de afirmaciones o eventos benignos que el individuo piensa que esconden menosprecio, hostilidad o una amenaza. Resentimiento por insultos, lesiones o desaires. Disposición a pensar que su carácter o reputación ha sido atacado y rapidez para reaccionar con ira o para contraatacar. Sospechas recurrentes e injustificadas de que su cónyuge o su pareja es infiel. Además, los síntomas deben haber comenzado en la edad adulta temprana. Diagnóstico diferencial. Esquizoide. Aquí se presenta una falta de interés, en contraposición con la desconfianza en el paranoide. Esquiziotípico. Ideas, habla y comportamiento excéntricos. Fronterizo. La dependencia. Narcisista. El sentimiento de grandeza. Antisocial. La explotación. Evitación. Miedo al rechazo. El trastorno de personalidad paranoide se puede distinguir del trastorno delirante, tipo persecutorio, la esquizofrenia y un trastorno del estado de ánimo con características psicóticas, porque en estos trastornos los episodios de síntomas psicóticos, delirios, alucinaciones, son prominentes. Epidemiología. Constituyen entre el 0,5% y el 1,5% de la población mundial. Los familiares de esquizofrénicos muestran una incidencia mayor. Es más frecuente entre los hombres. Presentan mayor frecuencia entre inmigrantes y sordos. 2. Trastorno esquizoide de la personalidad. Para arribar al diagnóstico de trastorno esquizoide de la personalidad, los pacientes deben mostrar un desapego persistente y desinterés general en las relaciones sociales y la expresión limitada de las emociones en las interacciones interpersonales, como se muestra por más o 4 de los siguientes criterios. Falta de deseo de disfrutar con las relaciones cercanas, incluso los miembros de la familia. Fuerte preferencia por actividades solitarias. Poco o ningún el interés en las actividades sexuales con otras personas. Disfrute de pocas o ninguna actividad. Falta de amigos cercanos o confidentes, excepto posiblemente por los parientes en primer grado. Indiferencia aparente para el elogio o la crítica de los demás. Frialdad emocional, desapego o afecto achatado. Además, los síntomas deben haber comenzado en la edad adulta temprana. Diagnóstico diferencial. Esquizofrenia y trastornos relacionados. Los pacientes con trastorno esquizoide de la personalidad no tienen alteraciones cognitivas o perceptivas. Ejemplo, paranoia o alucinaciones. Trastornos del espectro autista. El deterioro social y los comportamientos o los intereses estereotipados son menos prominentes en los pacientes con trastorno de la personalidad esquizoide. Trastorno esquizotípico de la personalidad. Este trastorno se caracteriza por percepciones y pensamientos distorsionados. Estas características están ausentes en el trastorno esquizoide de la personalidad. Trastorno de personalidad por evitación. El aislamiento social en el trastorno de personalidad esquizoide se debe al desapego generalizado y al desinterés general en las relaciones sociales, mientras que en el trastorno de la personalidad por evitación es debido al temor de ser avergonzado o rechazado. Epidemiología. Puede afectar al 7,5%, aunque no está claramente establecido. Parece más frecuente entre mujeres que en hombres.
3. Trastorno esquizotípico de la personalidad. Para un diagnóstico del trastorno esquizotípico de la personalidad, los pacientes deben presentar más o 5 de los siguientes criterios. Ideas de referencia. Creencia de que los sucesos cotidianos tienen un significado o una relevancia especial destinados o dirigidos personalmente contra el paciente, pero no ideas delirantes de referencia, que son similares pero que se sostienen con mayor convicción. Creencias raras o pensamientos mágicos, por ejemplo, creer en la clarividencia, la telepatía o un sexto sentido, estar preocupado por los fenómenos paranormales. Experiencias perceptivas inusuales, ejemplo, escuchar una voz susurrando su nombre. Pensamiento y habla extraños, por ejemplo, que es vago, metafórico, excesivamente elaborado o estereotipado. Sospechas o pensamientos paranoides, efecto incongruente o limitado. Comportamiento y o apariencia rara, excéntrica o peculiar. Falta de amigos cercanos o confidentes, a excepción de los parientes en primer grado. Ansiedad social excesiva que no disminuye con la familiaridad y se relaciona principalmente con temores paranoides. Además, los síntomas deben haber comenzado en la edad adulta temprana. Diagnóstico diferencial. El reto diagnóstico principal es diferenciar el trastorno esquizotípico de personalidad de los principales trastornos del pensamiento, esquizofrenia, trastorno bipolar o depresivo con características psicóticas, que normalmente tienen manifestaciones más graves, extrañas y persistentes, y se acompañan de delirios y alucinaciones. El trastorno de personalidad esquizotípico se puede distinguir de los trastornos de personalidad paranoide y esquizoide porque los pacientes con estos trastornos de la personalidad no tienen un pensamiento y un comportamiento desorganizado y extraño.